Buenas tardes, ¿cómo están? En verdad espero que estén muy bien. Bueno, quiero enviarles saludos cordiales y de antemano agradecerles por el tiempo que me están brindando para ser partícipes de esta sesión de microenseñanza. Mi nombre es Carla Natalie de Jesús Olivares, soy estudiante de la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El tema que vamos a abordar hoy es costumbres y tradiciones. Bueno, para poder apoyarme sobre este tema, decidí realizar como apoyo de material didáctico una presentación en PowerPoint, la cual intenté estructurar de acuerdo a los conceptos, definiciones y la importancia del por qué preservar estas costumbres y esas tradiciones como legado de ser mexicanos y parte de una sociedad. Bueno, sin más por el momento, me dirijo a mostrarles la presentación para irla desarrollando poco a poco y esperando que la comunicación en esta sesión, tanto de mí, que soy el emisor, y ustedes, que son los receptores, sea la deseada. Muy bien. Aquí está la presentación, costumbres y tradiciones de mi comunidad. Para empezar a comprender este tema, es necesario que hablemos sobre el concepto de costumbre, que nos dice aquí que una costumbre es una práctica que puede crearse e implantarse a través de la práctica ritual y reiterado de sus acciones. Muy bien. Lo que trato de dar a entender con una costumbre es aquello que hacemos en reiteradas ocasiones y ya sea de forma individual, en un grupo o como sociedad. Si seguimos realizando estas costumbres, da paso para que ésta se transforme en una tradición. Muy bien, ¿qué es una tradición? Muy bien, la palabra tradición nos habla aquí en su sentido etimológico, es el legado que nos están transmitiendo de generación en generación. Muy bien, como ya lo mencioné, esta obra es emitida por un transmisor hacia un receptor. ¿Qué sería? ¿Cómo se explicaría? Se explicaría de tal manera que nuestros antepasados o familiares que han venido practicando alguna costumbre, gracias a esto se convirtió en una tradición. Vamos a hablar sobre la clasificación de las costumbres para poder hacer esto un poco más entendible. Muy bien, la clasificación de las costumbres es de origen religioso, de origen histórico y de origen cultural. Muy bien, vamos a empezar a hablar por las de origen religioso. Costumbres de origen religioso. Traté de hacer entender esto en orden, ya que para entender qué es una costumbre de origen religioso, necesariamente estaríamos hablando de religión, que es de donde proviene la palabra religioso. En mi comunidad, la religión que predomina es la católica, por lo que hablaré sobre las tradiciones y costumbres de origen católico. Como inicio del año estaríamos empezando por el Día de Reyes, siguiendo con el Día de la Candelaria, Semana Santa, Día de Santa Cecilia, o más comúnmente conocido como Día del Músico, ya que es la patrona de estos. Nos seguimos con las posadas y finalizamos el año con la Navidad, que como todos conocemos, la Navidad es el nacimiento del Hijo de Dios. Por eso es que estamos hablando de origen religioso. Costumbres de origen histórico. Las más importantes por mencionar en mi comunidad serían Independencia de México y la Revolución de México. Muy bien, entonces hablaremos también sobre la importancia de las costumbres. Les voy a leer un poco de esto, y es que nos habla sobre el porqué o la razón de por qué las tradiciones son tan importantes. Y es que no solo nos está hablando de festejar como tal una tradición, sino también de hacernos entender que a través de estas costumbres y tradiciones
estamos también hablando de los valores que nos transmitieron durante generaciones y que a través de la historia hemos tenido como objetivo el tratar de entender a través de costumbres y tradiciones la identidad que nos está dando a nosotros como personas, como partes de sociedad y como mexicanos que somos. Ya que también me gustaría agregar a todo esto que si México es conocido en otras partes del mundo es por las tradiciones. Una de las que me gustaría mencionar que creo que son de las más importantes y de las más acogidas, no solo por los mexicanos, sino en gran parte del mundo, es el Día de Muertos, que nos distingue y nos hace sobresalir como mexicanos cuando hablamos de este tema. Algo que también me parece importante rescatar sobre la importancia de las costumbres es cómo es que nos motivan a seguir siendo parte de ellas, cómo es que hasta dentro de una institución escolar nos hace sentir dignos de representar estas tradiciones no solo en nuestro país, sino alrededor del mundo. Muy bien, sigo con la siguiente diapositiva. ¿Cómo son las celebraciones en mi comunidad? Les quiero hablar un poquito de una que es muy reciente y que he estado manejando mucho durante esta presentación, que es el Día de Muertos. El Día de Muertos se celebra el 2 de noviembre y se hace alusión a cómo los muertos vienen a visitarnos este día del año para que nosotros no nos olvidemos de ellos. De esta misma forma me gustaría que me compartieran, ya sea por participación o mediante un escrito, cómo es que ustedes la han venido festejando a lo largo de los años y cómo es si lo hacen en familia o cómo es que hacen representativa esta tradición. Bueno, espero y este tema les haya